Muy buenas nuevamente en ese nuevo podcast de nuestra serie La Resurrección de Jesucristo, mito o realidad histórica innegable. Vamos a hablar sobre la segunda de las hipótesis con las que se ha intentado hasta el día de hoy explicar la tumba vacía y la resurrección de Jesucristo. La segunda hipótesis de la que estaremos hablando ahora es la hipótesis de la muerte aparente, o lo que es lo mismo. Jesucristo no murió, lo dieron por muerto, pero en realidad sobrevivió a la tortura y a la crucifixión en la cruz y fue puesto en la tumba dado por muerto, y como no estaba muerto, salió de la tumba al poco de ser puesto en ella. Algunos críticos al principio del siglo XIX, como H. Paulus o F. Schleiermacher, defendieron la opinión de que Jesucristo no estaba completamente muerto cuando lo bajaron de la cruz. Sostienen que él revivió en la tumba y escapó para convencer a sus discípulos de que había resucitado de entre los muertos. Hoy día esta hipótesis también ha sido abandonada casi por completo por los estudiosos modernos. ¿Por qué? Porque no se sostiene por muchos motivos. Por ejemplo, vamos a ver esta hipótesis aplicando los criterios de Matt Kuyak para la mejor explicación de una hipótesis histórica. Condición número 1. La hipótesis, junto con otras declaraciones verdaderas, debe implicar declaraciones adicionales que describan datos presentes y observables. Esta condición se cumple fácilmente. Pasamos a la segunda condición. La hipótesis debe tener mayor alcance explicativo que las hipótesis rivales. La hipótesis de la muerte aparente también proporciona explicaciones para la tumba vacía, las apariciones post-mortem y el origen de la creencia de los discípulos en la resurrección de Jesucristo. Pasamos a la condición número 3. La hipótesis debe tener mayor poder explicativo que las hipótesis rivales. Aquí la teoría comienza a hundirse. Algunas versiones de la hipótesis de la muerte aparente son realmente variaciones de la hipótesis de la conspiración. Simplemente sustituyen a los discípulos que engañaron y robaron el cuerpo de Jesucristo. Por lo que esta teoría comparte todas o casi todas las debilidades de la hipótesis de la conspiración, y además está cargada de dificultades insuperables. Vamos a enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cómo explicar la tumba vacía? Dada la muerte meramente aparente de Jesucristo, un hombre sellado dentro de una tumba no podía mover aquella piedra para escapar. ¿O cómo explicar las apariciones post-mortem? Como reflexionó Strauss, la aparición de un hombre medio muerto que necesita desesperadamente atención médica difícilmente habría provocado en los discípulos la conclusión de que él era el Señor resucitado y conquistador de la muerte. ¿O cómo explicar el anacronismo del origen de la creencia de los discípulos en la resurrección de Jesucristo? Ya que verlo nuevamente los llevaría a la conclusión de que no había muerto y no a la conclusión de que estaba gloriosamente resucitado de entre los muertos. Pasamos a la condición número 4. La hipótesis debe ser más plausible que las hipótesis rivales. Aquí nuevamente la teoría falla de una manera miserable. Se podía confiar en los verdugos romanos para garantizar que sus víctimas estaban muertas. Como el momento exacto de la muerte por crucifixión era bastante incierto, los verdugos podían asegurar y aseguraban la muerte con un golpe de lanza en el costado de la víctima. Y fue esto precisamente lo que sucedió con Jesucristo. Además, lo que sugiere la teoría es físicamente imposible.
el alcance de las torturas de Jesucristo fue tal que nunca pudo haber sobrevivido a la crucifixión y al entierro. La sugerencia de que un hombre tan gravemente herido se apareció a los discípulos en varias ocasiones en Jerusalén y Galilea, eso sí que es una enorme fantasía. Pero pasamos a la condición número 5. Dice: la hipótesis debe ser menos ad hoc que las hipótesis rivales. La hipótesis de la muerte aparente, especialmente en sus instancias conspirativas, puede llegar a ser enormemente ad hoc. Tenemos que imaginar sociedades secretas. O sea, para sostener esta teoría, esta hipótesis, nosotros nos tenemos que imaginar sociedades secretas, grupos administrados furtivamente, alianzas conspirativas entre nada más y nada menos que los discípulos de Jesucristo, los miembros del Sanedrín como poder religioso y los romanos como poder político y militar. Toda una hazaña que no se sostiene sobre ninguna evidencia. Condición número 6. La hipótesis debe ser confirmada por menos creencias aceptadas que las hipótesis rivales. La hipótesis de la muerte aparente es ampliamente refutada por hechos médicos sobre lo que le sucedería a una persona que ha sido torturada de aquella forma y crucificada. Y tampoco está confirmado por la evidencia unánime de que Jesucristo no continuó entre sus discípulos después de su muerte. Por último, la condición número 7 dice: la hipótesis debe exceder significativamente a sus rivales en el cumplimiento de las condiciones 2 y 6. Y esta teoría tampoco es muy destacada, y por esa razón prácticamente no hay defensores entre los historiadores del Nuevo Testamento a día de hoy. Hasta aquí es todo lo que hablaremos de momento sobre la hipótesis de la muerte aparente. No te pierdas el próximo podcast en el que hablaremos sobre la tercera hipótesis sobre la resurrección de Jesucristo, que es nada más y nada menos que la hipótesis de la tumba incorrecta. No te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo. Y gracias, y nos vemos en el siguiente podcast.